buenas tardes. Antes que todo quisiera partir por sinceramente agradecer la invitación que se me ha extendido a participar en esta conferencia, particularmente a Lina y Sergio. Han sido 3 días espléndidos aquí de poder aprender mucho y compartir con gente muy valiosa. Y primero que nada, aclarar que el título de mi presentación que ahí aparece está algo incompleto. El título más bien debe ser Asignando y regulando derechos de propiedad en transiciones. El objetivo de mi presentación es analizar ciertos aspectos del acuerdo para la aprobación de la reforma rural integral desde la perspectiva de la literatura sobre el derecho de propiedad privada y del derecho ambiental, ilustrándolos a través de la experiencia chilena. Yo no soy especialista en derecho ambiental colombiano, pero sí hay ciertas discusiones que yo he visto en el acuerdo que demuestran ciertos puntos que son largamente discutidos o que son largamente abordados en la literatura del derecho a la propiedad privada y en la literatura del derecho ambiental, y de los cuales yo he encontrado múltiples ejemplos en la regulación ambiental y de los recursos naturales en Chile, y que creo que pueden ser útiles para ilustrar las implicancias de algunos de los puntos que están en el acuerdo. El mensaje de mi presentación se ilustra a través de este cuadro. Como ustedes pueden ver, lo que hay ahí es un sendero, un camino que se marca entre medio de la naturaleza. ¿Cuál es la idea de ese camino que se marca ahí entre medio de la naturaleza? La idea es que aquello que se establece en un momento como algo transitorio o algo transicional tiende a quedarse, y esto es particularmente cierto cuando se trata de una institución particularmente estable y resguardada como lo es el derecho de propiedad privada. Y por eso el mensaje de mi presentación es tratar de ilustrar las problemáticas que pueden tener los acuerdos a los que se llegan en estos momentos de transición, y reflexionar también sobre qué alternativas tenemos o qué cosas podemos hacer para que estos acuerdos resulten lo mejor posible desde la perspectiva de la protección de los recursos naturales. Pues bien, para entregar ese mensaje voy a seguir la siguiente estructura. Primero que nada, voy a hablar algunas generalidades sobre las transiciones legales en materia de propiedad privada. Luego, voy a analizar algunos de los mecanismos contemplados para la transición a la paz en el acuerdo, de acuerdo a la experiencia chilena al utilizarlos. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Para que quede claro, evidentemente en Chile no se han utilizado específicamente los mismos mecanismos que se están planteando en el acuerdo, pero a mí me parece que esos mecanismos específicos son parte del mismo género, de los cuales son especies también estos mecanismos que yo he visto aplicados en Chile. Finalmente, en la conclusión, quisiera reflexionar acerca de los peligros de las reglas transitorias en materia de propiedad privada. Bien, primer punto, transiciones legales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transiciones legales? Ustedes saben que el derecho no opera sobre un vacío, ¿no? Sobre un vacío fáctico. Muchas veces las reglas legales llegan tarde. ¿En qué sentido llegan tarde? Llegan cuando ya hay patrones de uso de los recursos, ya hay caminos trazados, como estaba en mi primera imagen, ya hay decisiones de inversión establecidas, etc. Pues bien, como las decisiones legales llegan tarde, no se implementan en un vacío fáctico, es necesario, al establecer esas decisiones legales, incluir mecanismos que permitan armonizar el régimen legal con lo existente. A eso nos referimos cuando hablamos de transiciones legales.
verán que lo que resulta decisivo en las transiciones legales es cómo se distribuyen los costos y beneficios, las cargas y beneficios de los cambios legales. Este tema de las transiciones legales o de las consecuencias del cambio legal, si se quiere, es absolutamente ubicuo en el derecho. No es de extrañarse, por tanto, que en varios de nuestros países en la región existan leyes sobre efecto retroactivo de las leyes, que precisamente lo que hacen es lidiar con el problema de la transición. Y este problema de la transición también se ve muy nítidamente todos los días en el derecho tributario. Cada vez que se modifica una interpretación respecto a la procedencia de un beneficio, exención, etc. Pero es en el derecho ambiental donde resulta particularmente aplicable. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental es una criatura relativamente moderna, podríamos convenir. El derecho ambiental propiamente tal solo surge después de la toma de conciencia de la degradación, de la revolución industrial y por ejemplo, de las consecuencias de los bombardeos con napalm en la guerra de Vietnam a fines de la década de los 60, principios de la década de los 70. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que vengo señalando desde un principio. El derecho ambiental llega tarde y tiene que actuar para limitar el uso de los recursos allí donde estos ya están siendo utilizados y hay inversiones que se han materializado para su uso. Entonces, en ese sentido, al dictar normas que regulen el uso de estos recursos para que éste sea compatible con sus circunstancias de uso, para que las reglas que gobiernen el uso de estos recursos logren remediar los problemas ambientales, hay que mirar al pasado y hay que buscar un esquema que logre armonizar esas decisiones de uso anteriores con la necesidad de dictar nuevas reglas. Vamos a ver que esto, cuando yo digo hay que, no es tanto que yo lo diga por una convicción personal, sino que más bien estoy siendo aquí absolutamente positivo y pragmático, más que nada por un asunto de viabilidad política, un punto sobre el cual volveré a lo largo de esta presentación. Un ejemplo de lo relevante que son las transiciones legales o tratar de armonizar las inversiones pasadas o el uso pasado con un nuevo régimen legal se da en este ámbito en Chile. Estos son, como ustedes pueden apreciar, unos pescaditos, unos pescados. ¿Qué pasó en Chile, no? En Chile la pesca era una actividad totalmente liberalizada hasta la década de los 80. En ese momento se introdujo la regulación y ya varias especies pesqueras se encontraban sobreexplotadas. Lo que fue necesario hacer en ese entonces fue limitar el acceso a los recursos pesqueros para evitar lo que Garrett Hardin denominó la tragedia de los comunes. Ahora, al decidir esto, al decidir limitar el acceso a los recursos pesqueros, hay que tomar una dolorosa y política decisión, que es precisamente, si no lo pueden utilizar todos, si no todos podrán acceder a los recursos pesqueros, ¿quiénes podrán hacerlo? ¿Se entiende? Y ahí se puede ver muy concretamente que para proteger el uso de los recursos naturales hay que tomar decisiones en cuanto a la asignación de derechos de propiedad. Pero como esos recursos venían siendo utilizados de antes por ciertos agentes y como nuevas reglas hay que aprobarlas en contextos políticos, la verdad es que esta asignación rara vez suele hacerse, o más bien dicho que rara vez puede hacerse prescindiendo de los usos anteriores o haciendo totalmente tabla rasa con los usos anteriores. Ahora bien, esto que acabo de decir o lo que acabo de ilustrar con el ejemplo de la regulación pesquera en Chile nos lleva al punto de los mecanismos que se utilizan para mitigar los efectos de las transiciones legales. Y aquí hay una interesante literatura que ilustra que son básicamente 3 estos mecanismos. El primero de todos es uno que no tiene una traducción muy apropiada al español. En inglés se le llama
grandfathering, en español podría ser algo así como abuelamiento, pero no es como una palabra que nosotros utilicemos en español. Quizás convendría hablar más propiamente de protección de los usos antiguos. Y en ese sentido, lo que se hace muchas veces cuando nos encontramos frente a este problema es que, y finalmente termina pasando solamente para darle viabilidad política a la posibilidad de una reforma, es que se asignen estas posibilidades de uso, el que debió haber sido limitado precisamente para proteger los recursos, a aquellos que ya los venían utilizando antiguamente. Esto pasa habitualmente en materia pesquera cuando se asignan cuotas de pesca, y es la lógica también bajo la cual se asignan las emisiones transables, donde hay mecanismos de emisiones transables para proteger la contaminación atmosférica. Un segundo mecanismo que se utiliza es establecer esquemas de vigencia diferida para las nuevas exigencias legales. ¿Qué quiere decir eso? Se establecen plazos, algo que vamos a ver que ocurre en el acuerdo, ¿no? Se dice que el cambio legal no entra en vigencia inmediatamente, sino que lo hace algunos años después. Esto es para dar un periodo de acomodo a aquellos que han realizado inversiones o usan los recursos bajo el esquema legal antiguo. Una tercera posibilidad es pagar compensación, indemnizar a aquellos que venían usando antiguamente el recurso. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos mecanismos para mitigar los efectos de las transiciones legales? Todos hacen una sola cosa, que es distribuir los costos y beneficios de los cambios legales. Inciden en esa decisión tan política como lo es la de distribuir los costos y beneficios de los cambios legales. Ahora, ¿dónde es que se establecen estos mecanismos? Como ya he dicho varias veces a lo largo de esta presentación, estos mecanismos se establecen normalmente en procesos de decisión colectiva. Son dominadas por lo que está en esta imagen, por la política. Y normalmente esos procesos de decisión colectiva tienen más o menos sesgos minoritarios. ¿En qué sentido? Normalmente lo que hacen las reglas constitucionales en los países es introducir puntos de veto que hagan difícil la introducción de cambios legales. En ese sentido se puede decir que hay un sesgo minoritario para proteger o darle alguna estabilidad a lo existente frente a lo que pueda desear la mayoría. Otro sesgo minoritario que puede existir tiene que ver con las reglas que regulan el financiamiento de la política, porque en la medida que no existe una adecuada regulación del financiamiento de la política, se deja también que una minoría, esto es aquellos que tienen, aquellos que concentran ciertos mercados, que dominan ciertos mercados, puedan dominar también el proceso político, porque no hay límites a lo que puedan aportar en la discusión legislativa. Ahora bien, dicho todo esto acerca de las transiciones legales, cabe referirse a la transición hacia la paz como una transición legal que implica asignación de tierras. Y la asignación de tierras es otra instancia de decisión donde se otorgan beneficios. Como señaló antes Carol Rose, el derecho normalmente no se preocupa de la asignación de beneficios, al menos el derecho de propiedad privada no se preocupa de cómo se asigna la propiedad privada. Más bien lo que le preocupa al derecho de propiedad privada es proteger aquella propiedad que ya ha sido asignada. Entonces, pero el punto ¿cuál es? ¿Debiésemos ser indiferentes frente a la asignación de la propiedad privada? ¿Debiésemos ser indiferentes frente a la manera en que se asignan derechos de uso de los recursos naturales? Yo pienso que no. ¿Por qué? Hay consecuencias económicas y ambientales muy relevantes que están en juego. Económicas en el sentido que a través de la asignación de derechos de propiedad se distribuyen rentas muy relevantes a ciertos agentes, y ambientales, ¿en qué sentido? Que siendo tan relevantes esas rentas, el día de mañana, si es que quisiéramos introducir una legislación ambiental para limitar el uso de los recursos a lo que se asocian esas rentas, nos va a costar muchísimo, precisamente porque va a ser difícil en el proceso político poder afectar los intereses de esos agentes.
También, fíjense que uno podría apreciar aquí una segunda consecuencia ambiental. Si es que, por ejemplo, y esto tiene que ver con la presentación anterior, los recursos se asignan sin atender a un adecuado ordenamiento territorial, podemos terminar teniendo monocultivos, podemos terminar teniendo usos de suelo, patrones de uso de suelo que no sean lo más adecuados. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que preocuparse por la asignación de derechos de propiedad. Dicho todo esto, analicemos entonces algunos de los mecanismos contemplados en el acuerdo. En el punto desarrollo integral del campo, se hace énfasis en promover el desarrollo del campo con visión empresarial y fines productivos. Presumiblemente, este va a ser un criterio para asignar la tierra. Repito, promover el desarrollo del campo con visión empresarial y fines productivos. Si esto es así, puede configurarse lo que alguna literatura ha denominado como un regalo regulatorio o un giving. ¿Qué quiere decir esto de un regalo regulatorio? Una renta que no se justifica en el trabajo o en la planificación. Lo único que explica esa renta es el proceso político. Ahora bien, ejemplos de estos regalos regulatorios, muchos. Volvamos al caso de la pesca ya nombrado. Para proteger los pescaditos chilenos se dictó una ley de pesca que limitó el acceso a estos recursos. ¿Y qué hizo? Asignó las cuotas a aquellos que las usaban anteriormente. ¿Por qué? Porque dentro de los criterios de asignación consideró las capturas históricas. Al hacer esto, les otorgó una gigantesca renta a estos usuarios, porque pueden ahora realizar su actividad económica, en este caso la pesca, sin ningún tipo de competencia. Y está bien, dado que era necesario limitar el acceso, alguien se iba a tener que quedar con las cuotas. Si se hubieran licitado, seguramente el dinero también hubiese influido en el resultado, y quizás de manera más ostensible que bajo este esquema. Mi punto no es ese, el punto es el siguiente. Dado que se han entregado esas rentas, lo que se debió haber hecho ahí o lo que se podría haber hecho ahí era precisamente establecer un impuesto a esas rentas que hiciera que los que la recibieran internalizaran los beneficios que recibieron del proceso político. Otro ejemplo de esto tiene que ver con lo que se había hablado en alguna de las presentaciones ayer. Otro típico ejemplo de regalo regulatorio tiene que ver con las plusvalías en materia urbana. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se construye una infraestructura cerca de una casa? Se construye una estación de metro al lado de una casa. Esa casa sube ostensiblemente de valor, ¿no? Esa casa sube ostensiblemente de valor. Pero, por ejemplo, en el caso chileno al menos, eso no va asociado a que la casa que se beneficia del aumento de valor tenga que compensar al Estado por ese aumento de valor. Un ejemplo también muy citado de regalo regulatorio y que quizás se fundamenta por su importancia en el sistema económico es lo que se hace con los bancos cada vez que hay crisis, el rescate a los bancos. Se dictan leyes o esquemas destinados a salvar a los bancos que puedan seguir funcionando sin que estos muchas veces tengan obligación de retribuir lo que han obtenido por ese esquema de salvación. ¿Para qué se usan los regalos regulatorios muchas veces? Para solucionar el problema que explicábamos antes, para darle viabilidad política a reformas que de otra manera no la tendrían, o para darle viabilidad política a acuerdos que de otra manera no la tendrían. Vistas así las cosas, se puede apreciar que lo que presentan los regalos regulatorios son un dilema entre propiedad e igualdad. Claro, y propiedad hasta por ahí nomás, pero asumiendo que los usuarios bajo el régimen regulatorio existente tienen un derecho de propiedad que debe gozar de alguna estabilidad, incluso cuando las necesidades ambientales o sociales demanden un cambio regulatorio. El punto es que si es que al hacer el cambio regulatorio se privilegian sus intereses de uso por sobre todo el resto, se está afectando la igualdad ante la ley. Esto es bastante evidente en el caso de las cuotas de pesca.
se les da de alguna manera, al otorgarse esa renta a los agentes económicos, se les otorga, qué duda cabe, un privilegio. Y esto afecta la igualdad ante la ley. Ahora bien, un segundo mecanismo contemplado en la reforma rural integral es la ampliación del tiempo para efectuarla. Ahí se establecen periodos de transición de 10 y 12 años para implementar cuestiones tales como el Fondo de Tierras y el programa de formalización. Y aquí yo quiero hablar bien de un aspecto de la formalización. Yo sé que se ha hablado mal de la formalización y yo comparto las críticas a la formalización que se han realizado, pero yo creo que la formalización sí tiene un aspecto que es bastante positivo, que es que la formalización entrega información y esa información resulta sumamente útil, para gestionar adecuadamente los recursos naturales. En otras palabras, lo que quiero decir es que, claro, el lado malo de la formalización, que se liga con forzar el ingreso de personas vulnerables a los mercados, genera problemas sociales gigantescos. Pero por otro lado, si es que no hay formalización, también se pueden generar problemas ambientales en la medida que se carece de información acerca del nivel de uso de los recursos y sin esa información resulta más difícil tener esquemas regulatorios que sean sensibles a esas realidades de uso. Esto lo demuestra muy nítidamente el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas en Chile. Fíjense que estos derechos se otorgaron en el año 81 gratuitamente y en una disposición transitoria del Código de Aguas se estableció que habría que inscribir estos derechos dentro de un plazo. ¿Pero qué pasó? No se contempló ninguna sanción por no hacerlo. Esto hasta la fecha ha impedido cualquier posibilidad de incluir consideraciones ambientales al Código de Aguas en Chile. ¿Por qué? Cada vez que se trata de hacerlo, la respuesta es una sola. No tenemos un diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? Considerando estas situaciones, el punto con que yo quisiera cerrar mi presentación es con una reflexión acerca de la estabilidad de las reglas transitorias. Las dinámicas del proceso político, de los procesos de toma de decisión colectiva, muchas veces llevan a la consolidación de las reglas transicionales. Lo que en un momento se plantea como transicional, luego deviene en perpetuo, por pura facticidad. ¿Cómo podemos evitar esto? Yo creo que aquí la técnica legislativa ayuda mucho. Ayer el profesor Pinilla daba el ejemplo de la regulación urbana en Sao Paulo, donde se fijan coeficientes de constructibilidad o coeficientes de edificación bajos, y si es que alguien quiere hacer un edificio, tiene que negociar luego con la municipalidad y entregar recursos para obtener ese permiso para un mayor coeficiente de constructibilidad. Ahí, por ejemplo, uno puede apreciar de que existen maneras en que se puede condicionar la asignación de usos de manera de que esto mire al bienestar general. Otra cuestión que me parece particularmente importante aquí es regular adecuadamente el financiamiento de la política, porque si es que tenemos adecuadamente regulado el financiamiento de la política, también es más probable que nuestra legislación y en particular las decisiones que asignan derechos de propiedad y que se refieren a cuánto deben usarse los recursos naturales sean más sensibles a la realidad de estos. Muchas gracias.